I heard your voice on the line, soft like rain. 3 seconds left, Bueno, but it was like a hurricane. You didn't say goodbye, just let the silence fall. And I'm holding on to nothing, still pretending it's a call. muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase que corresponde el día de hoy y es básicamente, vamos a continuar con los tumores óseos. En este caso vamos a hablar ya de tumores en adultos. Pues vamos a empezar con el tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes son los tumores de células gigantes de hueso, también conocidos como osteoclastomas. Son relativamente comunes y generalmente son benignos. Por lo general surgen de las metáfisis de los huesos largos, se extienden hacia las epífisis adyacentes a la superficie de la articulación y tienen una zona estrecha de transición. Importante mencionar que, si bien es cierto, son tumores benignos, tienen la posibilidad de tener comportamientos malignos. En la epidemiología comprenden entre el 18 al 23% de las neoplasias óseas benignas y entre 4 a 9,5% de todas las neoplasias óseas primarias. Casi invariablemente entre el 97 y 99% ocurren cuando la placa de crecimiento se ha cerrado, es decir, ya dejó el paciente de ser un paciente pediátrico, ya no se ven fisis, la placa está cerrada y generalmente se ven en edad adulta temprana. En el 80% de los casos son reportados entre las edades entre los 20 y 50 años, con una incidencia máxima entre 20 y 30 años de edad. Tienen una predilección por el sexo femenino, especialmente cuando se localizan en la columna vertebral. Sin embargo, puede existir la posibilidad de la transformación maligna, que es mucho más común en los hombres. La frecuencia va entre el sexo masculino y femenino en el caso de los casos de transformación maligna en 3 a 1. La presentación clínica, pues, son de identificación incidental. Pueden presentarse de forma insidiosa, con dolor óseo, una masa blanda o compresión de estructuras adyacentes. Puede existir fractura patológica que puede dar lugar a una presentación aguda. Pero en líneas generales, uno acude normalmente, o lo que hemos visto por las cuales los pacientes llegan es por de repente un discreto aumento de volumen que no lo condiciona o no lo refiere el paciente como un dolor invalidante, ¿no? Y ahí es donde se hacen las solicitudes de la placa radiográfica y evidenciamos la presencia de estos tumores de células gigantes. La ubicación, pues a menudo son identificados incidentalmente, como ya lo hemos dicho. Típicamente pueden presentarse como lesiones únicas, ¿ya? Aunque cualquier hueso puede ser afectado. No hay predilección de uno, pero sí hay una frecuencia mayoritaria de presentación en algunos huesos, como por ejemplo, puede estar alrededor de la rodilla, en la región del fémur distal o de la tibia proximal, puede estar en el radio distal, próximo a la articulación de muñeca, en sacro, que correspondería entre el 4 al 9%, cuerpo vertebral en el 7%, seguida de la espina cervical y lumbar. Rara vez, es muy poco el porcentaje en que se presente un tumor de células gigantes múltiples, ¿ya? Generalmente ocurren en asociaciones cuando, por ejemplo, la patología se da como asociada a la enfermedad de Paget.
Las características radiográficas. Su apariencia es una apariencia clásica. 4 características radiográficas de localización de hueso largo del tumor de células gigantes. Es decir, primero, se van a presentar cuando la placa de crecimiento se cerró. 2. Se pueden apoyar en la superficie articular entre el 84 y 99% que está dentro de 1 centímetro de la superficie articular. ¿Por qué? Porque el tumor de células gigantes convencional, vamos a decirlo así, nunca atraviesa las articulaciones. Se queda a mitad. Es decir, llega hasta, por decir, 1 centímetro de la superficie articular y ahí se estanca. No atraviesa ni compromete las estructuras adyacentes a la misma articulación. Los márgenes son bien definidos, no escleróticos, aunque hay casos en el menos del 5% que podrían presentar esclerosis en el borde de la lesión. Son excéntricos, pero cuando ya el tamaño es bastante abrumador, pues no vamos a poder identificar o evaluar si es central, si es cortical o si es excéntrico, pero nosotros sí sabemos que su presentación sí es excéntrica, solo que puede, cuando ya es de gran tamaño, pues no podemos descartar la posibilidad como diagnóstico diferencial. Tienen una zona estrecha de transición, se observa una zona más amplia de transición en tumores de células gigantes más agresivos. Esto es en el caso de que los tumores de células gigantes, siendo benignos, tengan un comportamiento maligno. Entre el 80 y el 85% no van a presentar esclerosis circundante. La corteza superpuesta se adelgaza cuando hay una extensión o crecimiento de la tumoración. Entonces es un tumor que adelgaza la cortical. Reacción perióstica, pues normalmente o en la mayoría de los casos no se va a presentar porque su presentación es de un tumor benigno, pero en aquellos que puedan presentar un comportamiento maligno, sí podría haber una reacción perióstica. Los porcentajes que le dan es entre el 10 y el 30% de los casos. Identificación de la masa de tejido blando, que no es infrecuente, por eso es que uno ve, llama la atención y te dicen, oye, tengo un aumento de volumen en esta parte, pero no es que me genere mucho dolor, y cuando se hace la solicitud de la placa radiográfica nos damos con el hallazgo incidental. Puede presentar fractura patológica, como ya lo hemos mencionado, y no tiene una matriz de calcificación ni de mineralización. Entonces, miren, esta es la presentación en la porción distal del radio, que si bien es cierto la mayor en frecuencia, se ha visto que la presentación más es en porción distal de fémur o de tibia, pero en lo que llevo de radiólogo, casi son la mayor cantidad de casos los he visto de presentación a nivel de región distal de muñeca. Esta es la lesión, miren, es una zona de transición importante que hace la diferenciación entre el hueso normal y el tumor. Se ve una lesión lítica, como que septada, con adelgazamiento de la cortical, no se evidencia reacción perióstica e importante que no atraviesa el borde articular. ¿Ya? Tumor de células gigantes. Si yo esto lo viera en un niño, no voy a pensar que es un tumor de células gigantes, sino voy a pensar en las posibilidades de quistes, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Otra más, se ve
Está en la porción distal del fémur, la lesión es lítica. En este caso, por el tamaño, sí vemos que su presentación es excéntrica. Vemos que genera un adelgazamiento de la cortical, respeta un poquito las carillas articulares, se encuentra un poco por encima de la carilla articular. Entonces, por su localización y visto también en su corte lateral, ¿no? Toda esta imagen de acá, quedamos en tumor de células gigantes. Es una lesión lítica, excéntrica, no tiene bordes esclerosados, tiene una zona de transición amplia, adelgazamiento de la cortical y respeta la articulación. En la tomografía vamos a ver que es una lesión osteolítica, expansible, exofítica, va generando su crecimiento hacia la parte más externa, ¿no? Respeta la cortical, respeta el proceso articular, ¿no? Adelgaza la cortical, no se observan calcificaciones ni mineralizaciones en la matriz de la tumoración, ¿no? Entonces, por localización, por edad y por presentación, hacemos nuestros descartes y decimos tumor de células gigantes. En la resonancia magnética en secuencia ponderada en T1, vamos a ver que pueda presentar un componente sólido de bajo hiposeñal o isoseñal. En la región periférica se va a ver más hiposeñal. Los componentes sólidos van a mejorar, ayudando a distinguir los tumores de células gigantes como con el equivalente a quiste óseo neuroesmático, ¿no? Pero por eso es importante ir pensando en la diferenciación, siempre pensar, tumor de células gigantes, y entonces vamos haciendo el hincapié en el grupo etario en el que se está presentando la lesión. En secuencia ponderada en T2, lo vamos a ver. Si en T1 se ve hipo o isoseñal, en T2 lo vamos a ver hiperseñal, ¿ya? Pero es una hiperintensidad heterogénea que va a tener variabilidades con áreas de hiposeñal y de hiperseñal. Si es que tuviese un componente quístico, se van a ver los niveles hidrohídricos, ¿ya? De líquido-líquido. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, definitivamente, que tenga un tumor de células gigantes y tener a esto agregado una tumoración, un quiste óseo aneurismático, por decirlo, ¿no? Y hacemos la mención porque puede darse el caso. Lo hemos tenido en un caso, pero bueno, no en Perú, lo tuvimos en México. Interesante el caso y que fue determinado desde la placa radiográfica. Se puede ver la presentación de la lesión y el tejido óseo contiguo va a presentar un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio en secuencia ponderada en T2 también lo vamos a ver como hiperseñal. Si yo administro sustancia de contraste gadolíneo, si es que hay componentes sólidos, estos van a realzar con la sustancia de contraste, ¿no? Su localización, ya lo hemos dicho, metáfisis epifisiaria de huesos largos, el número proximal, fémur y tibia, ¿no? Isodenso e isointenso respecto al agua, no se olviden. Isodenso en tomografía e isointenso en resonancia en secuencia ponderada en T1. Y en secuencia ponderada en T2 es hiperintenso. Entonces acá tenemos secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en T2 y secuencia ponderada con sustancia de contraste. Entonces nosotros ahí estamos visualizando, ¿no? La lesión marcada
a este nivel, ¿no? Que se ve como isointenso, secuencia ponderada 2, hiperintenso y realce con gadolinio, ¿no? Acá es una con saturación grasa, ¿no? Muy bien. Siguiente tumoración, condrosarcoma. Son tumores cartilaginosos malignos que se representan aproximadamente entre el 25% de todos los tumores óseos malignos primarios, con mayor frecuencia en pacientes mayores dentro de los huesos largos y pueden surgir como lesiones primarias o secundarias a partir de una neoplasia cartilaginosa benigna existente. La presentación típica es entre la cuarta y quinta década de la vida. Hay un ligero predominio del sexo masculino entre 1.5 a 2. Sería por persona y media o 2 personas a 1, ¿no? Es decir, ya vamos a ponerlo, la frecuencia de presentación es por cada 2 hombres una mujer, ¿no? La diferencia. La presentación clínica, pues suelen presentar dolor, puede haber fractura patológica, puede haber un aumento de volumen palpable o efecto de masa local. La hiperglucemia puede ocurrir como un síndrome paraneoplásico, pero tendría que estar condicionado a eso. La clasificación del condrosarcoma puede ser de bajo grado, que sería el grado 1, de grado intermedio, es el grado 2, y de alto grado, el grado 3, según la caracterización de la OMS. Los subtipos es el primario, el condrosarcoma intramedular convencional o condrosarcoma central, es el de bajo grado, pero puede tener malignización o mutación a intermedio o alto. En el caso de condrosarcoma yuxtacortical, es de bajo grado, también su presentación puede estar en bajo grado, pero también puede tener el comportamiento malignización llegando a grado intermedio o alto. El condrosarcoma de células claras, el condrosarcoma mixoide, que generalmente es de grado intermedio, el condrosarcoma mesenquimatoso, que generalmente es de alto grado, el extraesquelético y el desdiferenciado, que también existen como primarios dentro de los subtipos de condrosarcoma, y esto es importante que se haga la tipificación según patología. Los secundarios, pues, son el osteocondroma, ¿no? Que son solitarios o, pues, puede darse por esta exostosis múltiple hereditaria. Los encondromas, que pueden ser solitarios o pueden ser varios, como es el caso de la enfermedad de Oller, o ser varios y generar compromiso de partes blandas, lo que se llama el síndrome de Maffucci. Estos secundarios son secundarios A, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces son más benignos que malignos. La distribución de los condrosarcomas son huesos largos en el 45%, fémur entre 20 a 35%, la tibia en el 5% y las extremidades superiores entre un 10 al 20%. Pelvis 25%, costillas 8%, pero la presentación en costillas se va a ver a menudo en pacientes más jóvenes y optan por costillas anteriores y las uniones costocondrales. La columna vertebral, cuando se ve la presentación en columna vertebral, tiene un predominio de sexo masculino. Puede tener presentación torácica, puede haber en escápula, puede estar presente en esternón. Cuando este involucra cabeza y cuello, que involucra columna cervical, el porcentaje llega hasta el 7% aproximadamente, ¿ya? Y pueden presentarse en manos y pies, raros los encondromas. ¿Por qué hacemos esta distribución? Porque esto nos demuestra de que este tipo de tumoraciones
no van a tener una predilección directa por determinado hueso o estructura ósea del cuerpo. Entonces, es importante que se sepa que puede estar en todo lado, en costillas, en cráneo, en los pies, en las manos, según su tipificación, si son primarios, si son secundarios, ¿no? Pero pueden estar en todo lado. Así que no podemos descartarlos dentro de nuestros diferenciales. Por ejemplo, en este caso, entre el subtipo de los encondromas, que también se presentan en pacientes jóvenes o pediátricos, en este caso es un paciente pediátrico que tiene la mejor representación de lo que es la lesión lítica de bordes bien definidos, el encondroma, que es un subtipo, ¿no? Tenemos otros tumores como los osteocondromas, que van a estar a partir de los 7 años, pero eso no significa que no van a presentarse en etapas mucho más posteriores. También pueden presentarse osteocondromas en personas o encontrarlos, que son estas exostosis de los bordes lisos y bien definidos que hacen la continuación de la cortical y que se va a ver como un crecimiento normal del hueso, pero de aspecto medio amorfo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se continúa la cortical, pero eso no significa de que acaba ahí, ¿no? Tiene ese crecimiento exofítico hacia la parte externa que modifica la morfología de la estructura y que puede tener también el riesgo a malignizar. Entonces, desde ahí ya pueden ir presentándose. Las características ya las conocemos, lo hemos tocado anteriormente, tenemos que mencionarlo nuevamente porque se presenta también en edad adulta, ¿ya? Este, mm, eh, en general, los condrosarcomas como tal son masas grandes. En el momento del diagnóstico van a medir por encima de 4 centímetros de diámetro y más de 10 centímetros en el 50% de los casos, como condrosarcomas totales. Son lesiones líticas, presentar calcificaciones intralesionales, pueden ser festoneados o pueden presentar un festoneado endosteal, ¿no? Con engrosamiento o que van a generar una alteración en los 2/3 del grosor cortical, excepto en los encondromas, que eso no ocurre. El, este aspecto apolillado o permeativo en tumores de grado superior de los condrosarcomas, en el caso de quienes presentan este patrón permeativo, este patrón de malignidad, los condrosarcomas mixoides, los desdiferenciados y los mesenquimatosos. Entonces, si yo veo que hay un patrón apolillado, un patrón permeativo, y mis características me dan para hacer un condrosarcoma, yo digo, me atrevería a decir, habría que considerar posibilidad de condrosarcoma, a considerar en el diferencial el mixoide desdiferenciado y mesenquimatoso, ¿no? Por las características de la lesión. Pueden presentar remodelación cortical, hay engrosamiento y reacción perióstica que son útiles para distinguirlo de un encondroma como tal y un condrosarcoma, ¿no? ¿Por qué? Porque son subtipos. Entonces, pero la diferenciación, ¿dónde ocurre la duda? Cuando vemos el encondroma con el condrosarcoma de bajo grado, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que hay una lesión de aspecto mixto en la región superior de tibia, ¿no? Es mixto, se ve como imágenes radiopacas en el interior de toda esa lesión, que la vemos en los cortes, en su imagen frontal y lateral, característica. En resonancia magnética vamos a ver que son, van a tener una representación variada. Si bien es cierto, habíamos mencionado el tamaño de la tumoración que va a ser totalmente importante, ¿no? Por ejemplo, acá lo vemos en una resonancia magnética en secuencia ponderada en T1,
que la vemos acá, ese es un paciente pediátrico, porque también, como les digo, se presentan desde esa edad y eso no exime la presentación en porciones adultas, ¿ya? Del condrosarcoma. Ahora, esto es la primera parte y aquí lo continuamos. Denme un segundo. Y vamos a seguir con ya. Y ahora vamos a seguir con lo que es osteosarcoma, enfermedad de Paget, osteosarcoma. Ujú. El osteosarcoma, que también es un tumor óseo maligno primario muy común, su presentación típica es son lesiones metafisiarias formadoras de hueso alrededor de, la mayoría de los casos de rodillas en pacientes de 10 a 25 años de edad, pero que también se presentan en personas mayores de 60 años, que también lo hemos visto, que también tiene la presentación reacción perióstica en pierna, la región distal del fémur, ¿no? Marcada, con compromiso de parte blanda, es una lesión mixta, esclerótica, en diáfisis y posible extensión hacia las epífisis. El diagnóstico en este caso fue osteosarcoma. En secuencia, en resonancia magnética, en secuencias ponderadas, en T1, en T2, perdón, secuencia ponderada en T1 y en saturación grasa, por eso es que la grasa se ve más acortada, ¿no? Y vemos la presentación de toda la lesión con edema circundante en toda la zona. Nuevamente acá vemos esta lesión, ¿no? En relación con estructuras neurovasculares, que son estas que se encuentran a este nivel. Un momentito. Ya. En este otro caso estamos encontrando una lesión a nivel del hueso ilíaco, ¿no? Que genera extensión con engrosamiento y que cuando se le somete a a un estudio con radiotrazadores que se puede utilizar, o normalmente se utilizaba el Tecnesio 99 para el caso de las gammagrafías óseas. Esta es una representación de una gammagrafía ósea que nos está mostrando la presencia. Yo veo la lesión acá y digo, espérate, acá hay una lesión, hay que pedir una gammagrafía, se le pide la gammagrafía, se le da el radiotrazador nos va a mostrar la captación. Si bien es cierto, no es específico, pero sí es bastante sensible, porque aparte de eso, también en todo proceso donde se vea un proceso inflamatorio, ya sea de articulaciones, se va también a marcar o a acumular el radiotrazador mostrándonos estas imágenes que son básicamente de proceso inflamatorio. No condicionándose como tal, como para que nosotros podamos decir, ah, mira, tiene en esta zona, no. En esta zona solo es el proceso inflamatorio, el problema radica directamente en lo que es el hueso ilíaco derecho. Los osteosarcomas parostiales, que también ya los hemos visto, porque es un poco de lo que hay
solo que se traspola. El osteosarcoma se ve en niños y el condrosarcoma se ve en edad adulta. Crece principalmente hacia tejidos blandos circundantes, es comúnmente localizado en el lado posterior del fémur distal. Puede haber osificación de un osteosarcoma parostial que suele ser más en el centro que en la parte periférica y al estar presente cerca del hueso cortical puede generar una maduración de desarrollo desde la parte periférica hacia la parte central, es decir, no salir sino ingresar. Acá tenemos un osteosarcoma parostial, que también ya lo hemos visto, más osificada, homogénea, adyacente al hueso cortical del fémur distal. Su localización y aparición típicas del osteosarcoma parostial es el que estamos evidenciando nosotros ahí. Acá lo vemos en una resonancia magnética en secuencia ponderada en T1, ¿no? En corte sagital, la alta señal debido a la matriz osificada y al hueso cortical, que en este caso la cortical no se ve, ese es el crecimiento, por eso es parostial, no es que haya una destrucción directa de la cortical. Acá nuevamente, masa pequeña homogénea adyacente a la corteza de la diáfisis del fémur. Nuevamente en una resonancia, cuando se le administra sustancia de contraste, la parte del hueso cortical va a observarse como normal y la captación de la sustancia va a estar en la lesión propiamente dicha del parostial, del osteosarcoma parostial. La enfermedad de Paget, si bien es cierto, existe enfermedad de Paget en la mama, también existe enfermedad de Paget en los huesos. Esta enfermedad de Paget es un trastorno crónico, no se conoce la causa, genera aumento de degradación de hueso y formación de hueso nuevo desorganizado, que lo que va a producir se va a dar por una osteólisis que puede provocar osteoporosis circunscrita cuando se presenta en el cráneo y deformidades y fracturas en cuña a nivel de los huesos largos. Siempre hay un agrandamiento de hueso con apariencia gruesa y presencia trabecular. Suele tener un aspecto mixto, lítico, esclerótico. En sus inicios, cuando se presentan, por ejemplo, en las estructura de mastoides, puede simular muy bien a una displasia fibrosa y que en su extensión va creciendo y se va manifestando como una enfermedad de Paget, ¿no? Y que es detectado en personas ya mayores. Es relativamente frecuente, afecta entre el 3 al 4% de los individuos por encima de los 40 años y al 10% por encima de los 85 años. Entre el 70 y 90% de las personas con enfermedad de Paget son asintomáticos, salvo que ya puedan llegar por un avanzado deterioro de la estructura ósea en el caso de la enfermedad esta, ¿no? Por ejemplo, miren cómo se ve la trabeculación, el engrosamiento que se va dando en toallita. Miren esta región isquiopúbica de la zona izquierda y miren cómo se presenta en el lado derecho. Hay un engrosamiento marcado de la estructura ósea, hay una trabeculación muy marcada a nivel de lo que va en forma ascendente, a nivel de los acetábulos, a nivel de las regiones isquiopúbicas, a nivel del borde del ala inferior y superior del hueso ilíaco, que se proyecta hacia la articulación sacroiliaca, ¿no? Y si a esto nosotros lo sometemos a una gammagrafía ósea con el radiotrazador, miren cómo nos marca toda la zona que se encuentra afectada. Entonces hay una triada patognomónica de la expansión ósea, engrosamiento cortical y engrosamiento del hueso trabecular. Es la primera. Primero tiene que haber expansión ósea, engrosamiento cortical y engrosamiento del hueso trabecular. Segundo, tiene que haber una fase lítica y esclerótica mixta de enfermedad de Paget, y la tercera, tiene que haber una gammagrafía ósea positiva. Con esas tres, con esos tres puntos nosotros
definimos directamente, es una enfermedad de Paget. Miren, también la afectación no solo va a ser a nivel de los huesos de pelvis, sino también puede presentarse a nivel del miembro superior. Miren ese engrosamiento, ya parece que son dos tibias ahí, ¿no? O perdón, dos radios, donde el cúbito se está viendo que tiene un marcado engrosamiento a ese nivel y, ¿no? Con la trabeculación, con la heterogenicidad, el engrosamiento de de la estructura como tal, del hueso propio, ¿no? Y si nosotros a esto lo sometemos, como ya sabemos que tiene que haber una triada, le hacemos una gamografía ósea y marca toda la porción del cúbito, el radiotrazador demostrando que ahí se encuentra la lesión, ¿no? Entonces, ensanchamiento del eje del cúbito, aspecto mixto lítico, esclerótico, trabeculaciones gruesas, captación del marcador sobre la gamografía ósea, ¿no? Existe también otra patología que se llama el sarcoma de Ewing extraesquelético. Es raro, es menos frecuente que el óseo, con una prevalencia entre 15 a 20% de todos los sarcomas de Ewing. ¿Por qué los mencionamos? Porque este tipo de lesiones pueden llegar hasta pacientes de hasta los 30 años. Se puede presentar desde los 20 meses, pero también puede presentarse a los 30 años. Entonces, no es una característica neta de pediatría. La edad de presentación es ligeramente mayor que el óseo, por eso es el extraesquelético y lo mencionamos, y el rango de edad también es mayor. Hay algo rescatable de mencionar que es raro presentar un sarcoma de Ewing extraesquelético en pacientes de descendencia afro, ¿ya? Al igual que lo habíamos mencionado en el óseo. Los pacientes suelen presentar una masa grande, solitaria, de rápido crecimiento, superficial o profundo, que normalmente al diagnóstico va a medir una lesión entre los 5 y 10 centímetros, que puede acompañarse de dolor en la mitad de los casos que se vean presentando. Algunos llegarán con dolor adyacente o acompañados de dolor y otros no. Su presentación radiológica no tiene una característica típica de decir, ya solo los sarcomas de Ewing esqueléticos se presentan de esta manera. No. ¿Por qué? Porque son medios inespecíficos. Salvo en las regiones paravertebrales o en las extremidades inferiores, también que puedan estar presentes. La localización más frecuente es en la región paravertebral, en el 32%, miembros inferiores 26%. Pared torácica, 18%, pero es más frecuentemente afectada que el sarcoma de Ewing óseo. Ojo con la pared torácica. Puede haber en retroperitoneo, sí, en pelvis y cadera también, y en miembros superiores también. O sea, una distribución o presentación muy difusa. En resonancia magnética vemos que en la L5 vemos que hay una alteración en la presentación. Esta es una secuencia ponderada en T2. Entonces la pregunta nos dice, inclusive es una T2 con saturación grasa. Y dice, ¿pero por qué es T2? Porque el líquido brilla en T2, ¿no? Y estamos viendo que acá hay una lesión, alteración, y miren, acá también existe una alteración a nivel de hueso sacro y de L5. En la siguiente secuencia nosotros estamos viendo nuevamente en una secuencia ponderada en T1 como el que se ve como hiposeñal, ¿no? Y se ve hiperseñal tras la administración de sustancia de contraste. Entonces, saturación, este es T1 con contraste, ven, cadolinio. Capta, sí capta. Capta, sí capta, ¿no? El STIR o es una T2 con saturación grasa. Miren cómo se ve hiperseñal e hiposeñal. Y en el T1
secuencia ponderada en T1 que se ve hiposeñal. Entonces, hiper en T2 o STIR con saturación grasa, hipo en T1 y captación hiper en T1 con saturación grasa y gadolinio, que sí se van a ver, va a captar sustancia de contraste. Otras secuencias donde también vamos a ver, miren el compromiso que se va extendiendo, ¿no? Hacia esta porción de acá, que lo estamos viendo en las distintas secuencias, secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en un STIR con saturación. Acá vemos que hay una secuencia ponderada en T2 hiper. Si nosotros pasamos a los siguientes cortes, que en este caso de pacientes estamos viendo que aparte tiene una metástasis a nivel cerebral, ¿no? Que vamos a encontrar en secuencia ponderada. Esta es una secuencia ponderada en FLAIR y acá con la captación de la sustancia de contraste, donde se va a ver que hay una captación periférica de las secuencias. Entonces, secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en T2, Gadol con captación de sustancia de contraste, T1, T2, ¿por qué? Porque acá el líquido brilla, T1 con gadolinio, capta acá y en un FLAIR presentación de ahí. Tumor de Askin es también un sarcoma de Ewing extraesquelético Bennett localizado en la región tóraco-pulmonar, procede por la migración embrionaria de las células de cresta neural, forma típica de presentación es la de una gran masa que afecta a la pared torácica, base pleural, se asocia con derrame pleural o como sin dolor, y hay otros síntomas acompañantes que suelen ser fiebre, anorexia o pérdida de peso. Hallazgos simples, masa torácica, pueden ser loculados, pueden simular masa, puede haber afectación del parénquima pulmonar en un cuarto de los pacientes, las calcificaciones son infrecuentes en realidad. Pueden asociarse con adenopatías ciliares y mediastínicas, ipsilaterales y también con presencia de neumotórax. Cuando ésta llega a contactar las estructuras óseas, pueden generar destrucción de las costillas con aumento de la actividad en la gammagrafía ósea, que es negativo para el flúor de glucosa cuando se le administra un PET-CT al paciente, ¿ya? Pero se ha visto que tiene una mejor respuesta al indio 111, pentetreo y el tecnesio 99, sestamibi, que son los que se han propuesto para el seguimiento del tratamiento inicial una vez que se ha hecho los diagnósticos sobre el tumor de Askin. Como ya habíamos dicho, es una masa heterogénea unilateral de la pared torácica, puede generar destrucción costal y efusión pleural. En algunos casos puede tener una presentación de componente intratorácico y otra extratorácico con posible afectación de pleura, pericardio, diafragma, vértebras y médula espinal. En resonancia lo vamos a ver como un ISO intenso en T1 y hiperintenso en T2. Ya, puede haber invasión directa a la musculatura torácica, del mediastino del pulmón, y esto último puede producir un colapso pulmonar. Cuando se administra sustancia de contraste, hay una captación ávida que va a reflejar la naturaleza vascular del tumor. Miren, en esta placa radiográfica se ve una radiopacidad marcada en la región de tercio medio y superior de pulmón de mi tórax derecho, y cuando se le hace una ecografía, en la ecografía se muestra básicamente este es el pilar diafragmático, y acá se ve en la parte más superior el segmento de la tumoración, ¿no? Marcadamente presente. En la tomografía vemos claramente, esta es una ventana mediastínica que nosotros estamos viendo toda la parte del mediastino y la presencia de la lesión que puede ir acompañada o no de una efusión pleural,
¿no? Más intratorácica, intraparenteidiotosa en hemitórax derecho, lesión ósea extensiva, miren en esta porción de acá, ¿no? Y miren esta parte de acá, cómo se ve que ya hay una extensión, un compromiso por contigüedad hacia la estructura ósea, ¿no? De la cuarta costilla. Entonces es bastante invasivo. Muy bien, señores, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta acá hemos tratado de avanzar rápidamente porque tenemos ya solo pendiente una clase más. En este estamos juntando dos, ya que nosotros ya solo vamos a tener una clase más y de ahí en diciembre yo estoy regresando a Perú para tomar el examen, si no es la última semana los últimos días de noviembre, sería la primera semana de diciembre. No sé si tienen alguna pregunta. De momento creo que no, doctor. No. Bien. Entonces, ya estamos coordinando con su delegado cuándo vamos a hacer la última clase y la fecha propuesta para su examen. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Luego. doctor. Hasta luego, doctor.